Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En el episodio de hoy tuve el placer de conversar con la maestra Gabriela Jiménez, timbalista y percusionista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y de la Sinfónica de Minería. Hablamos sobre su pasión por la música, su concepción del sonido y de la interpretación musical. Espero que la disfruten. Bueno, estamos aquí una vez más en la entrevista clásica junto a una persona maravillosa que admiro mucho. Y digo persona porque primero persona y después una gran músico, extraordinaria percusionista, Gabriela Jiménez. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias, qué bonita presentación y pues precisamente eso es lo que nos nutre, ¿no? Justamente ser personas, ser seres humanos antes que cualquier otra cosa y justamente aquí en este punto somos iguales todos. Así es, así es. Pero lo digo particularmente porque es la sensación que se tiene cuando se conoce a una persona como Gaby. Claro que nos conocemos en ensayos y nos conocemos en el escenario y nos conocemos haciendo música, pero además de eso, es una persona con la que se puede conversar. Ahí nos tomamos nuestro cafecito en el receso de la Orquesta Sinfónica de Minería o antes del ensayo. Y bueno, y eres una persona muy, muy agradable, Gaby. Ay, muchas gracias, Raúl. Bueno, algo que yo siempre he dicho es que las personas somos espejos humanos. Eso es lo que somos. Entonces, por un lado, lo que ves en mí es lo que en realidad tienes tú y normalmente nos cuesta trabajo identificarlo. Y por otro, precisamente lo podemos identificar gracias a que lo tenemos, precisamente. Sí, 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 sí. Qué bonito. Bueno, además eres una, bueno, pero sí me parece que eres una persona que irradias eso, que emanas eso y eso me encanta. Pero vamos a hablar de la Gaby niña, de la Gaby chiquita, que a lo mejor le empezaba a dar ya golpes a cuanta olla y a cuanta cosita se encontraba por ahí. Entonces, a ver, bueno, y es una suposición mía, pero no lo sé si fue así. ¿En qué momento empieza Gaby a estudiar percusión, a estudiar música? Fíjate bueno, creo que como todos los niños siempre nos gusta jugar con los sonidos, con las cosas, las texturas, los colores, olores, sabores, todo lo que nuestros sentidos nos apoyan para reconocer la realidad en nuestro entorno, ¿no? La primera información que nos llega de afuera hacia nosotros. Y muchas veces precisamente también ahí viene esa parte de descubrir el mundo, de descubrir lo que es justamente todo esta maravilla de wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que suena? o en fin, tantos los olores de la cocina de mamá, ¿no? De abuelita. Y bueno, todo esto te puedo decir que siempre para mí el recordar o el evocar todos estos recuerdos siempre son parte de nosotros mismos. Y bueno, yo fui una niña muy callada, fíjate, siempre me he ido por esta parte de la vida de la introspección, del escucharme a mí misma, de escuchar el silencio. Eso es creo que no lo he dejado de disfrutar. Escuchar el silencio que en sí es parte del inicio de todo, de la vida, del sonido, de la música, de todo. Entonces, yo jugaba a las muñecas, te voy a comentar cómo jugaba, y me vas a decir, jugaba poniendo mis muñecas que tenía pues de todo tipo, ¿no? Tenía muñecas pequeñas, muñecas grandes, a mí eso no me importaba si eran pequeñas o grandes, si estaban vestidas como, si no me importaba eso como era, o si yo les ponía un vestidito especial, pero el punto para mí era ponerlas como en tipo mesa redonda y a dialogar en silencio con ellas. Yo escuchaba no tanto sus voces, sino escuchaba en sí no sé cómo explicarlo, era como pensamientos, pero sin sonido,
pensamientos de precisamente de lo que es la vida cotidiana, de lo que son los deseos, de lo que son las ideas y pues todo lo que son los sentimientos y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Fue un ejercicio creo que me ayudó mucho, que comprendí desde antes de caminar, de aprender a caminar o antes de aprender a hablar incluso. Qué lindo, qué lindo. Y eso fue, y esa es la Gaby niña, pero ¿en qué momento esa niña decide que quiere estudiar música o que quiere estudiar percusión? ¿O cómo vino eso? ¿Hay una familia musical? ¿Hay algo que te lleva a esto? ¿Cómo fue? Pues fíjate que más que una familia musical, siempre creo que tiene mucho que ver qué hay en casa, ¿no? Y en casa había un piano que todavía está en casa de mi mamá, un piano Heckel, que es de Berlín, un piano alemán, eh, afinado en si bemol, por cierto, o sea, tocas la y suena si bemol. Es una locura, es una locura. Después, después me explicaron que eso es porque antes los cantantes normalmente se sabían su repertorio o sus voces, sus texturas, sus registros, iban hacia uno u otro tono, o sea, se les facilitaba más alto o más bajo. Pero sí, es una locura. Yo estudiaba do, mi, sol, si, do, re, do. Bueno, y sonaba otra cosa, ¿no? Y digo, no, es una locura. Sí, sí, debe ser muy raro. Y bueno, y sigo porque el primer acercamiento a la música para mí fue por un lado, que había en la casa discos de música clásica, que las marchas de Radetzky, en fin, valses de Strauss, movimientos de música de Mahler, de Beethoven, con estas LP que son más bien del tipo solo pasajes o solo movimientos importantes, ¿no? Entonces sí era como, oh, esto me encanta. El piano que estaba en casa, también que tocaban piano lírico mi hermano, por ejemplo, pero sucede que, por un lado, en la secundaria implementan un sistema de banda sinfónica. Era totalmente nuevo, de hecho todavía existe la banda sinfónica de la SED 92, hola, saludos. Y a la banda del SED 92, que bueno, fue mi primer acercamiento y ahí fue con flauta. Yo toqué flauta transversal y en marchas de Philip Sousa, que mi, re, mi, do, mi, fa, fa, sol, sol, la, si, sol. Bueno, todo esto te puedo decir que justamente gracias a la flauta recuerdo el la y el si bemol también en parte por el piano que te comento, porque en las bandas en vez de afinar con la, se afina con si bemol sí. Para iniciar los ensayos. Entonces se aprende el sonido de lo que es esa nota. Entonces me aprendí la y me aprendí si bemol. A veces amanezco en si bemol y a veces amanezco en la, bueno, pero está cerca, muy cerca. Ahí cerquita, exactamente. Ahí muy cerquita. Y finalmente lo de la percusión se dio porque mi hermana Lidia, que es físico matemático, una de mis hermanas, estudió en el conservatorio y como iba ya, salía tarde, me invitó, me dice, ¿por qué no entras conmigo? Y así ya no me regreso sola. Inicié en piano y al ver un concierto de percusiones fue cuando dije, esto me gusta. Esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Por qué? Porque hay sonidos, sonoridades tan variadas, tan distintas, y de hecho yo podría decir hasta ilimitadas, y así como dinámicas, texturas, colores, pero lo más interesante es ver cómo se movían de un lado a otro para alcanzar el instrumento tal, bueno, o sea, también se maneja el espacio, la escena, que me cautivó completamente. Qué bonito. Y me quedé en las percusiones. ¿Y te quedaste ahí en las percusiones?
te quedaste, bueno, además yo creo que verte en concierto es también vivir eso, ¿no? Vivir esa pasión y se nota cuando te vemos en concierto, cuando te vemos en ensayos incluso. Lo que pasa es que somos afortunados porque la gente te ve una vez a la semana y hay otros que te vemos 5 veces. Entonces, se nota que disfrutas mucho eso, se nota que disfrutas, que vives el momento de tocar y eso me encanta. Sí, No, es que se te nota, es que se te nota, es que se te ve. Pero entonces empiezas por acompañar a tu hermana, pero ¿en qué momento se convierte en, bueno, esto es lo que voy a hacer o esto es lo que me gusta hacer para el futuro? Porque, bueno, después de esto viene Manhattan, viene Estados Unidos, vienen otras cosas, pero ¿en qué momento tomaste la decisión de, bueno, esto, porque no es fácil, o sea, no es fácil, ahora no es fácil y antes era menos fácil todavía para los chicos tomar la decisión de hacer el salto, ¿no? De que esto va a ser una profesión. ¿En qué momento lo decidiste? fíjate que hay un momento muy importante para mí. Yo estudiaba primero en la secundaria técnica y después seguí en la vocacional del Politécnico, en la Boca 8. Soy técnico en mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales. De tal forma que esta parte de la ingeniería o de la matemática o de la física, eso es justamente la parte que para mí es uno de los fundamentos más importantes de la vida y de la existencia, la parte científica, por así decirlo, la razón y la proporción, que bueno, la música está implícita todo el tiempo de razón y proporción, ¿no? Corcheas 16 avos de o Sí. doble forte, doble piano, todo es por razones y proporciones y finalmente que no es tan matemático en el arte, pero a mí me ayudó justamente esta faceta del conocimiento para poder identificar que precisamente la música une de una manera, bueno, mágica o súper, súper llena de sabiduría natural y también artificial. De tal forma que puedo decir que la música vendría a ser justo el arte de combinar ciencia y técnica, justo el arte se convierte en una actividad exponencial de saberes, de conocimientos y también de ideas y de posibilidades de acción, porque la música, como tú bien sabes, pues es casi imposible repetirla, no podemos hacer una versión idéntica de un momento a otro, ni siquiera con el mismo instrumento y con la misma partitura. No es posible, de tal forma que está todo lleno como de muchas posibilidades a partir, por supuesto, de ciertos preceptos importantes. Entonces, para mí, te voy a decir que son varios momentos que me van marcando y aquí viene el punto clave, que yo siento que no elegí música, sino que la música me elige. No elegí percusiones, sino que la percusión me eligió. Yo lo único que hice fue prácticamente decir, va, ok, por supuesto, y en ese va también, por supuesto, mucho tiempo, mucho esfuerzo, voluntad y todo puesto ahí el talento es al servicio de la música, en este caso del arte o de la vida, ¿no? Entonces, como ves, para mí es como un todo envuelto en el paquete de haber dicho, ok, sí, bueno, me llevaba la música por ahí, tuve mucha ayuda, por ejemplo, para comprar mis primeros instrumentos con mi familia, lo primero es música, ok, está bien. Es como, ok, bueno, te apoyamos. ¿Por qué? Porque precisamente varias, bueno, todos tocan algún instrumento, si no es guitarra, piano, órgano, eh, pero ya sea académico o no, o simplemente amateur, o porque por autodidactas. Pero sí te puedo decir que la música está como implícita en nuestras vidas, entonces fue muy respetada mi decisión de estudiar música, como lamentablemente no es para muchas familias o muchos jóvenes Sí. que quieren estudiar música, ¿no? Sí, Entonces de tuve hecho ese apoyo.
es tan necesario ahorita. Bueno, me gusta siempre hacer estos comentarios para las familias que nos ven, para los papás, para todos los que nos ven, que el aporte y la contribución de la familia, así sea, no estorbando, es fundamental. O sea, así sea, ok, haz tu cosa, pero hay unas familias que no solo no apoyan, sino que al contrario, más bien entorpecen el hecho de que el niño o el joven quiera. Entonces, tener ese apoyo que afortunadamente tú lo tuviste, afortunadamente yo también lo tuve, es fundamental o sea, no es que lo otro no se pueda, porque tenemos ejemplos de amigos, colegas que la familia no quería y bueno, y ellos decidieron igual. O sea, no es que no se pueda, pero el camino es más corto y es más fácil y es más grato si hay apoyo familiar. Sí, totalmente. Entonces, de ahí salió el primer xilófono y la primera batería. Mis primeros instrumentos fueron batería y xilófono. Entonces, pues con eso tenía para entretenerme y estudiar y hacer todo lo que requería. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también para los que nos escuchan, apoyen mucho a sus hijos y a sus familiares en la música, aunque la percusión no sea muy fácil de apoyar porque tienes que comprar un montón de cosas y un montón de... te vi en las charlas, Carlos Miguel Prieto, el maestro Carlos Miguel Prieto está haciendo unas entrevistas también en Instagram live de la cuenta de la Sinfónica de Minería, y los escuché hablando porque Carlos Miguel también colecciona un montón de cositas y perolitos y entonces, y tú también, y hablaban de más de 600 instrumentos y miles de instrumentos de percusión, porque como la percusión, y esto para la gente que nos escucha que quizás no sabe esto, pero la percusión es realmente el primer instrumento de la historia. O sea, la percusión es el instrumento prehistórico, voy a corregir, el segundo instrumento, porque el primer instrumento es la voz humana, lógicamente. Exacto. Pero la percusión es prácticamente el segundo instrumento, digamos que es el primer instrumento externo al cuerpo, aunque también hay percusión corporal, pero se le empezaba a dar con una ramita a un tronco y ahí empezó el ser humano como a iniciar lo que es justamente la música. Pero además de eso, muchos de esos instrumentos que son prehistóricos, precolombinos, pre todo, porque también cuando llegan cuando llegan los colonizadores a nuestras tierras, ya había muchas cosas, y bueno, y había de hecho también instrumentos de aliento y todo, pero la percusión además está en todo el mundo, la percusión está en cada rincón del planeta, hay diferentes percusiones, y ustedes entonces tienen que estudiar todo eso y cada vez, me imagino que debe ser mágico las giras para un percusionista para descubrir cosas, ¿no? Sí, fíjate, es hermoso porque nunca terminas, somos como niños adultos, encontrando sonidos, encontrando formas de trabajar el sonido. De hecho, es muy interesante. De hecho, todo esto que dices, justamente, ¿qué crees? Estoy dando un taller de apreciación musical, porque como soy profesora dentro de todas mis actividades, como ya sabes, timbalista de minería, timbalista filarmónica de la ciudad, y también doy clases en la Facultad de Música y en la ULIN, pero también en la Universidad de Anáhuac, justamente estamos ahorita en el del norte, estamos ahorita en un curso virtual de verano, entonces entré con apreciación musical. Yo estoy fascinada porque es la primera vez que imparto este curso y es divertidísimo porque además todos mis alumnos son no músicos, son de otras carreras. Gastronomía, relaciones internacionales, son médicos cirujanos, en fin, es muy emocionante justamente, y todos adultos y todos en sus carreras pues también obviamente muy brillantes, y estoy impactada, pero justamente revisando toda esta parte de la historia de la música y en efecto lo que es la... Saludos Anáhuac, saludos Olin, saludos Minería, saludos. Bueno, de minería nos ven también, y de hecho fuiste
Le pregunté al gerente de la orquesta, a Bob Schoenemann, qué músicos quería bueno, que entrevistáramos en minería, y la primera que me mandó fue Gabriela Jiménez. Pero te interrumpí, Gaby. Entonces, Oh, los cursos, estás en tus cursos de apreciación. sí, fíjate, y justamente abarcando lo que es el tema de la historia de la música, que es vastísimo, yo creo que eso sería como para un año de curso, Sí, lo redujimos a únicamente 5 días de 3 horas, pero justamente el punto de la prehistoria o de todo lo que es la historia de la música inicia precisamente con el ritmo, esta expresión del ritmo que es más en las audiciones para integrar una orquesta, lo primero que vigilamos es el ritmo. Si la claro. persona posee pulso y ritmo, si puede hacer sus acentuaciones métricas, si puede justamente manifestar todo lo que es los ritmos, las frases rítmicas dentro de un tiempo o dentro de un pulso, es como ya con eso tienes lo primerísimo para seguir a lo que es ya un poquito más complicado, complejo, o un poquito justamente como la historia nos lo muestra, la melodía, que primero son monodias y luego ya polifonías, y luego la armonía, justamente, ¿no? Todo lo que es esa parte de la afinación junto con otros músicos, bueno, es un trabajo que por eso a mí me encanta tocar en la orquesta, porque justamente el esfuerzo de cada miembro de cada sección se vuelve como un ejercicio de existencia, de voluntad y de aquí estoy y esta es mi voz y nadie puede hablar por mí, nada más que hablo por medio de mi instrumento. Y en efecto, sí, justamente como instrumentos externos, sí, el primero que surge es la percusión. Entonces, por eso estoy tan emocionada de ser percusionista y como te digo, justamente el punto es ese, que los sonidos vienen de todos lados, ¿no? E incluso lo comentaba con Carlos Miguel, una de nuestras tiendas principales son las ferreterías, las carpinterías, los deshuesaderos. Y cada vez Sí, más, porque ahora los compositores, bueno, yo que tengo el placer de ver todas las partichelas, porque el chelista no se entera, el violinista no se entera, pero los directores sí nos enteramos de que la partitura tanto del director como del percusionista viene como que si te compraste una máquina complicadísima, viene con instrucciones, viene con un instructivo así de que darle con la parte de atrás de una batuta de corcho a la cabeza del otro percusionista que está al lado. Darle el arco del contrabajo, pasarlo por un tam-tam, meter el gong o el plato en un balde de agua. Cada vez más se ve sí, esto, ¿no? sí. Sí, justo. Pues bueno, en parte también de esta búsqueda justo del ser humano en la vida, en la vida en general, pues se refleja en la música y todos estos nuevos sonidos que si bien, bueno, ya los convencionales ya tienen su propia complejidad, por decir algo, no es fácil, y tú como buen chelista lo sabes perfectamente, no es fácil accionar una cuerda para que saque su mejor sonido y que tenga justo las fundamental y armónicos en donde debe estar, pero aparte vibrando y que esa vibración le llegue al espectador con toda la expresión que se requiere. Entonces, no es cualquier cosa, parece fácil, y los instrumentos de percusión justo parecieran la cosa más sencilla. Tú nada más agita la maraca, ¡ay, suena! O tú nada más dale, como dices, al triángulo, sea así, sea así, pero el punto es que sí, fíjate que finalmente en la escuela podemos aprender, y eso por eso ayuda muchísimo tener maestros que nos puedan guiar precisamente para saber escuchar, para abrir la escucha atenta, presente, activa. Y eso nos permite generar esa parte de la creación del sonido que se vuelve una expresión personal de lo que es el inicio de la música. Primero es la producción del sonido, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece justamente la parte más importante
del músico es primero lograr encontrarse a sí mismo en la producción del sonido propio. Y en eso sí te puedo decir, me sigo llevando muchas horas de vuelo, porque esto nunca termina, ¿no? Es un reactualizarse continuamente. Claro. Y además, pues justamente el punto es que todo está en cambio, ¿no? Nada permanece igual. Y este momento justo es un reto bastante interesante e importante lo que estamos viviendo ahorita. Sí, sí, ya me gusta hablar un poquito de eso, pero bueno, primero de lo que tú haces, y me encanta que hablemos de la percusión, porque justamente también vuelvo a citar a Carlos Miguel Prieto, porque bueno, es nuestro director titular en minería también, y además es cercano a ambos, es una persona muy cercana. Entonces, hablaba contigo, Carlos Miguel, sobre, bueno, hablaron sobre el bolero de Ravel y sobre la concentración y estas cosas, pero además, rescatando eso un poco, me gusta mucho pensar que, por lo menos minería, voy a hablar por minería, y en general las orquestas de la Ciudad de México tienen unas filas de percusiones maravillosas y bueno, y tú estás ahí liderando esa fila. Y te digo sinceramente, a mí me encanta nuestra fila de chelos y las filas de chelos en las que he estado me encantan, pero me da demasiada curiosidad saber cómo estar dentro de una fila de percusiones, sobre todo con Gaby como líder, pero cómo llevan los ensayos y cómo llevan esto, cómo se distribuyen. Tú distribuyes la música en la sección, o Sí, sea, tú las partes. distribuyes quién la toca. ¿Cómo es estar dentro de una Sí, fila de percusiones como la de minería, por ejemplo? mira, es que es particularmente emocionante. En el momento en que recibimos la programación, que sabemos que vamos a tocar, ya sea de todo el verano o de un concierto particular, por decir algo, lo que hemos hecho contigo, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, o en fin, hay conciertos extraordinarios que, bueno, wow, son así como el bolero, la 1812, el guapango, y wow, es así como, oh, yo quiero tocar todo, todo de todo. Entonces, te puedo decir que sí, en efecto, en la sección, bueno, uno por uno, cada miembro es justamente, es como esa parte de la percusión viva, es como poder percibir a tal músico tocando tal instrumento, tal pasaje, es como, no, bueno, hasta parece como competencia de imaginación, ¿no? Así como, wow, todo suena genial. Y bueno, en este aspecto te puedo decir que sí, de hecho se requieren tomar decisiones como un líder, como jefe de sección. Y una de las grandes particularidades es que en efecto, prácticamente todos son excelentes en todo. O sea, todo va a funcionar muy bien. Sin embargo, siempre un carácter, un acento, un énfasis especial para uno u otro instrumento o para uno u otro pasaje, porque estarás de acuerdo que también tiene que ver el carácter, tiene que ver la forma de ser para sentir tal o cual pasaje. Entonces, por un lado, muchas veces también les pregunto, les pido, que me digan si tienen algún pasaje o algún instrumento en especial en alguna obra que quisieran tocar. ¿Por qué? Porque también viene esta parte del ser humano, de ese ímpetu de lograr hacer algo, y muchas veces es porque nunca lo he tocado y ya llevo años en esto, o bien lo he tocado tanto y todavía lo sigo disfrutando tanto, y esto es como bueno, se convierte en un ejercicio de ser y hacer bastante importante. Y bueno, te puedo decir que justamente aquí viene la parte de, para poder hacer, requiero conocer. El músico es la mejor evidencia de esto, porque son muchos años, muchas horas de vuelo, como comentaba. Es mucho tiempo de estudio para poder, primero, saber qué hacer, luego poderlo hacer, o sea, que la técnica sea una ayuda y no como mencionábamos en algún momento,
con algunos familiares Un estorbo, exacto. un estorbo. Y después la parte emocional, digamos, que va mucho más allá de la mente, de las posibilidades de la mente, ¿no? Porque va el corazón. Yo podría decir que pensamos con el corazón y amamos con el cerebro, amamos con la cabeza, ¿no? Entonces es como una mezcla junto con aparte, ser el percusionista es casi como un maratonista, es un Sí. deportista de alto rendimiento. Hablaste de arte y ciencia, pero además de eso estás hablando de algo que siempre me ha interesado mucho, que es justamente la parte física, y siempre me gusta como darle consejos a los más jóvenes que nosotros, que escuchen esto, porque por ejemplo, mi suegro es fisioterapeuta, mi cuñado es pianista, mi esposa durante muchísimos años fue bailarina, bailaba, dio clases de danza, y tanto músicos como bailarines tenemos una cantidad de posibles lesiones y de riesgos que la gente ni se imagina. La gente cree que esto es nada más Sí, arte, disfrute. pero la parte de ejercicio es fuerte. O sea, la parte de ejercicio es fuerte para el director. Nada más el ensayo dura 3 horas. Para todos los que nos están viendo, pónganse así en esta posición, no 3 horas, a ver cuánto alcanza, ¿no? Entonces, y los percusionistas particularmente, porque bueno, cada instrumento particularmente tiene su dificultad, tiene Técnica. diferentes técnicas y diferentes también posibles lesiones, pero la mayoría de los instrumentos somos más estáticos que la percusión. Y la percusión, tú hablabas de que además a ti no te toca tanto, porque tú estás en el timpani, que son ahí como los líderes, pero los que están detrás de ti, además de que están tocando, están corriendo del plato que quedó allá para la tarola que quedó allá y para... entonces sí hay un desgaste físico importante, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que justo aquí se junta, se mezcla el trabajo del sonido junto con el trabajo interior de la conciencia de cómo estoy, el cuerpo, cómo está el cuerpo, cómo está mi respiración. Y todo esto normalmente no lo toma en cuenta el músico. Es algo interesante porque como que nos jala muchísimo esta parte de la música, las notas, los silencios, la medida, la armonía, la afinación. Bueno, esa es una perfección que estamos buscando muy intensa. Y justo la parte interior de cómo estoy respirando, por ejemplo, algo tan simple como eso, cómo estoy parpadeando, por ejemplo, hubo una investigación sobre el parpadeo y resulta ser que normalmente una persona en la rutina parpadea cada 3 segundos, si no es que hasta en menos, ¿no? Cada Sí. 1, 2, 3 segundos hay parpadeo. El músico, y más si está leyendo, parpadea 3 veces al minuto, entonces apenas si Wow. alcanza a lubricarse el ojo, y todo esto es como lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque no quiero que se me escape ningún detalle, yo quiero que todo esté lo más conectado con este trabajo de la Sí. música, y bueno, justo aquí vienen, pues sí, lesiones, a lo mejor estoy tocando un poco más tenso, o con un movimiento que no necesariamente es el mejor anatómicamente hablando, pero ¿qué crees? También se traduce en sonido, y muchas veces también entramos con una especie de paradigma en el que no alcanzamos a ver que el mismo sonido nos está diciendo, ay, estoy tenso en el cuello, estoy tenso en el brazo, estoy tenso en la espalda baja. Es como una forma de, oh, es más, a lo mejor no estoy respirando, apenas estoy respirando para subsistir, para no morir en el Sí. intento. Y es un ejercicio muy, muy interesante porque la mente jala tanto hacia el hacer de la música, y entonces esta parte tan primordial que es de existir justamente, la olvidamos. Es nada más un poder encontrar un equilibrio. Es como el trabajo y el descanso, o el trabajo y la diversión, o el entretenimiento. Hay que encontrar equilibrios, familia y trabajo igual, hay que encontrar equilibrios. Sí, y mira, lo del equilibrio es mi búsqueda, no sé, desde hace un tiempo,
al final el equilibrio es la respuesta a tantas cosas porque en la vida cotidiana y en la música hace falta eso, ¿no? Hace falta de los directores el equilibrio entre qué tan, qué tan alocado me pongo en el gesto y pidiéndole a la orquesta del forte, pero qué tanto me va a durar eso y tengo que pensar que el concierto dura 2 horas y entonces la resistencia, si me da hasta el final, dónde me puedo guardar un poquito, aunque quisiera expresar más, pero tengo que esperar para el final porque el clímax está aquí. Y bueno, y a ustedes les pasa lo mismo. Y algo muy importante de verte tocar y algo muy importante de ver el performance de Gaby en vivo es justamente el movimiento. Es justamente que Gaby no solo se mueve para lo que sería lo estrictamente necesario, que es impactar una membrana con una baqueta, para ponerlo en términos sencillos, pero sí estoy seguro de que tu movimiento va en función siempre de la música, que tu movimiento va en función de una idea musical, de una manera de justamente impactar esa membrana. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso? Claro que sí, justamente. Fíjate, Raúl, que el detalle aquí es que es una complejidad bastante intensa y que aparentemente, como tú bien dices, parece que, parece que está bailando, muchos dicen, ¿no? Y bueno, para muchos, de hecho, resulta ser un estorbo, justamente me lo han dicho directamente. Me estorba verte, digo, no me veas, no pasa nada. Exacto, ve a otro lado. No pasa nada. Aquí lo importante es que sí, en efecto, eso es como tantas suposiciones que tenemos los seres humanos en la vida y eso es casi imposible escapar a ello, ¿no? En la imaginación viene también una parte de suposición, ¿no? Pero bueno, sí te puedo decir que en efecto, cada movimiento tiene que ver con ya muchos años, muchos años de estudio, por ejemplo, en la producción del sonido, por ejemplo, del impulso. Gracias a que tuve muy buenas enseñanzas con respecto al uso de los dedos y la muñeca en la técnica, que básicamente esa es la mera base de poder tocar, por ejemplo, el tambor o los timbales. Necesitas ejercitar tus dedos de tal forma que la baqueta no se mueva como quieras, sino tú requieres guiar a la baqueta. O sea, ¿a qué voy? Es que la baqueta en sí, por ejemplo, al impactar la membrana, tiene cierto movimiento natural. Si viene de arriba, va a tender a regresar a arriba. Esa es su tendencia. Nada más que va a regresar más abajo y cada vez más abajo. O sea, es parte de la fricción con el aire, ¿no? Pero justamente aquí viene parte del punto, que entonces lo que yo requiero es no solo no estorbar a la baqueta, aprender del movimiento natural de la baqueta y al mismo tiempo apoyar que el siguiente sonido sea igual de rico en su naturaleza de primigenia, de sonido primigenio. Es como el primer sonido que produzco viene ya con toda la cualidad previa de mi intención de que sea el mejor sonido que estoy en mi capacidad de poder lograr. Para lograr eso, justo ya llevé muchas horas y días, años de una práctica importante de cómo utilizar no solo mis articulaciones y las muñecas, los dedos, los brazos, incluso el mismo cuerpo, sino que además al poder impactar la membrana, noto que puede ser que esté en un valle o en una cresta. Eso es algo que normalmente ni siquiera podemos pensar que el timbalista está pensando en eso. Yo lo que te puedo decir es que durante tanto tiempo pude percibir que hay veces que cuando está en la cresta, cuando está en la membrana vibrando hacia arriba, te rebota la baqueta, incluso hasta se te puede zafar o te puedes lastimar, te puede pegar si no estás atento. O simplemente no funcionó. ¿Por qué? Porque ahora no quiso ir para arriba, pues porque justo estaba en la cima con Está cima la con C arriba, ondulación. cima con exacto, de la membrana. Entonces, eso es física, eso es naturaleza, no es de que estoy contando algo que sea nuevo, ni mucho menos, simplemente es estar atento a lo que la naturaleza
en sí presenta, ¿no? La naturaleza de la membrana es vibrar. Pues justamente la naturaleza de las ondas es estar arriba y abajo. Entonces, pues, si yo estoy atento o atenta a esta acción de la membrana, entonces te puedo decir que justamente entonces empiezo a entender que requiero estar activo todo el tiempo, activa en la sensación de si está arriba, en medio, abajo o en todos los en medios que existen. Y entonces se vuelve como en un ejercicio es como un rompecabezas, de movimiento y de sonido. Entonces, sí, el movimiento forma parte de la vida, sí, por lo menos la orgánica. El movimiento es algo que hay muchas escuelas que están en contra del movimiento, sobre todo las más tradicionales, como comentaban, el Prof. Carlos Miguel. En efecto, sí, yo he encontrado que, te puedo decir que yo comencé justamente aprendiendo nada más, mueves los dedos en el piano, nada más mueves las muñecas y los dedos y ya. Y cuando me encuentro en una orquesta con 120 músicos, encuentro que eso no es suficiente. Necesito, bueno, mucho tiene que ver que aquí sí el género es bastante interesante. El género sí es determinante en cuanto a, por ejemplo, los huesos, el grosor y el peso del hueso masculino es mucho más mayor, la masa, que el femenino. Entonces yo escuchaba a mis maestros cómo sonaban sus timbales y yo, wow, suena genial. ¿Cómo puedo hacer para sonar así? Porque mi sonido yo no lo escucho así, o sea, tengo que encontrar la forma de lograr que ese sonido, por lo pronto ya entró en mi cabeza y de esa forma puedo yo buscar qué hacer para lograr eso por lo menos y de ahí también crear mi propio sonido, como comentaba antes, ¿no? Entonces sí, se vuelve un ejercicio bastante importante de movimiento, de impulso y de búsqueda personal. No, y además, a ver, lo que está hablando la maestra Gaby de que el movimiento es, bueno, hablaste de que justamente lo que me parece más interesante es que va en función, el movimiento que estás haciendo en ese momento va en función de justamente la emisión del sonido. Y muchas escuelas, no solo de percusión, de violín, de cello, de muchas cosas, se enfocan en lo obvio que es las dos manos y tocar, y resulta que ahora, y desde hace mucho tiempo, los maestros están hablando, por ejemplo, en el cello, el sonido sale desde aquí, desde la parte de atrás de la espalda, porque los músculos de la espalda son los que tienen muchísimo, no es presión, sino es peso, el peso natural del cuerpo, y es lo que uno explica ahora, y ya no es esta presión del dedo, sino es todo tu peso del brazo que cae sobre el instrumento. Y en la dirección te voy a decir, no voy a decir nombres ni voy a decir escuelas, pero hay gente que le pone como un aparato de madera con bisagras a los directores aquí para que tengan el brazo así y solo te permite hacer este movimiento y este movimiento. Entonces se me hace lo más antinatural del mundo, se me hace lo más, es como que a ti te pusieran, imagínate así con bisagras aquí para que toques así. Una locura, porque al final no puede estar la técnica en función de la técnica o la música en función de la técnica, sino siempre, siempre, siempre la técnica en función de la música, la técnica en función de la producción del sonido, de la producción de una idea musical. Estamos totalmente de acuerdo en esto, ¿verdad? Totalmente, Raúl. Fíjate que como buena politécnica que decía, bueno, el logo, el lema es la técnica al servicio de la patria. Y bueno, es justamente la técnica al servicio del arte, la técnica al servicio de la vida, la técnica al servicio de la música. Sí, justo, es como si quisiéramos partir de lo general a lo particular y es al revés, es simplemente de lo particular a lo general, o sea, es ir ampliando nuestras posibilidades. Sí, fíjate que yo tocaba, como, bueno, yo estudié como
prácticamente todas las escuelas de timbales en el mundo es con un banco, estás sentado en un banco. ¿Y qué sucede con esto? Que es muy práctico, es muy cómodo, súper cómodo, porque tienes libres los pies, entonces necesitas hacer cambios de afinación y pues simplemente puedes utilizar los dos pies para cambiar la afinación de tus 4 timbales, o 5, o 2, sin tener que batallar, porque pues si estoy de pie, pues nada más puedo usar un pie. Pero fíjate que justamente en una clase de Manhattan School of Music, esta clase la dio el maestro Duncan Patton, mi queridísimo maestro de la maestría, que fue timbalista del Metropolitan Opera. Justamente él es uno de mis modelos de sonido, uno de los más importantes, y en una clase que era Los planetas de Holst, y en un momento nos dice en la clase, bueno, van a pasar a tocar uno por uno, pero se van a quitar el banco. Fuera el banco. Y todos, no, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, no. El banco es el instrumento. No, dice no. Yo puedo tocar de pie, puedo tocar en banco, pero lo que requerimos es que ustedes puedan dejar el banco, o sea, que no estén atados al banco, que sea nada más una elección y no sea algo que ustedes sea la única forma que lo pueden hacer con el banco. Entonces, pues todos dijimos, ay, qué raro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Y la primera que pasó precisamente fue Tomoko Inaba, la japonesa, y el primero tocó con el banco, e inmediatamente después sin el banco, y todos, wow, no, si cambia tu sonido, pero impresionante. Y ella, no, es igual, y no, es en serio, todos, o yo lo percibí, todos percibimos que mejoró su sonido nada más con el hecho de dejar el banco. Y bueno, así pasamos todos, y de hecho, por supuesto, llegué yo llega mi turno, paso y es súper incómodo tocar sin el banco. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada al banco, es toda mi vida he tocado con el banco. Bueno, entonces al quitar el banco me sentí como, no sé, como de otra, no de otro planeta, de otra galaxia. O sea, no reconocía los instrumentos, los pedales, el piso, no reconocía nada, ¿no? Y entonces fue un ejercicio de, ok, bueno, pero bueno, sale el orgullo. Y entonces toqué sin el banco, y te puedo decir, sí fue muy incómodo, y todos justamente me decían, no, hombre, ¿cómo mejora tu sonido? O sea, nada que ver. Y era en el instante, ahí mismo, ¿no? Y entonces fue una enseñanza muy grande. Fíjate que nuestra perspectiva, nuestra percepción puede ser limitada. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con cómo percibo, cómo siento a partir de lo que yo justamente estoy acostumbrado a. Entonces, lo que me jalaba más, o que nos jalaba más a todos, era, no, esto se siente rarísimo, me siento muy mal, lo que sea, pero no poníamos tanta atención realmente a cómo se escucha. Y entonces, cuando, sí, fue lo que nos dijo el maestro Don Can, nos dice, bueno, lo que les voy a pedir es que poco a poco vayan dejando el banco para que ustedes se sientan más cómodos, y ya después deciden si se ponen o no el banco, ¿no? Y te puedo decir que cómo fue, justamente ahí fue la diferencia radical en timbales, porque la marimba, por ejemplo, siempre se toca de pie, siempre, porque requieres desplazarte. Sí. Para las teclas agudas, las teclas graves, te tienes que desplazar. Pero para los timbales, mi perspectiva cambió desde ese momento, y fue cambiando y cada vez más para justamente integrarse a esta nueva percepción de que justo el sonido viene no solo de la planta de los pies, viene del centro de la tierra. De la tierra, claro. Claro, claro. Para los chelistas es importantísimo. Para los chelistas es importantísimo. Hay más o menos algo, me recordaste algo parecido con un maestro que estamos tocando como hacia atrás de la silla, ¿sí? Alguien. Entonces le decía, párense todos allá, todos enfrente, ¿no? Entonces siéntate en la punta de la silla. Y venía el maestro, que era un tipo así grande, y entonces estaba sentado así, y él se dio cuenta que era que esta persona no estaba apoyando bien los pies. Entonces lo que hizo fue, sentado en la punta de la silla, le empujó la silla hacia adelante así, y nosotros estábamos allá, y el sonido fue como que si lo hubieses hecho
así a la perilla de volumen cuando se plantó en el piso y de hecho tiene mucha lógica lo que dices, no lo había pensado así, pero tiene mucha lógica lo que dices del tímpani con los pies, porque justamente en la orquesta la mayoría de los instrumentos tocamos sentados, los chelistas siempre vamos a tocar sentados, pero los alientos y los violines en la orquesta tocan sentados por cuestiones de comodidad de la masa orquestal. Pero cuando esos instrumentistas tocan solista, tocan siempre de pie, porque el movimiento y la conexión es totalmente diferente. Y bueno, me encantaría quedarme horas hablando de esto con Gaby y si me lo permites, Gaby, en algún otro momento te voy a invitar ya con un tema específico a hablar de sonido, a hablar de estas cosas, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces vamos a la sección favorita. Te voy a preguntar algunas de tus cosas favoritas y es así, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿ok? Si se puede así, un nombre mejor, ¿te parece? Ok, mi hija, mi hija Dolores es mi persona favorita. Tu hija es tu persona favorita. Género favorito en la música académica, dentro de la música académica. Clásico. Compositor favorito. Ahorita, ponme una música y te digo, bueno, Beethoven, la novena sinfonía. Novena Beethoven. sinfonía de Beethoven. Perfecto. A ver, director favorito. Raúl Delgado. Me estoy mirando. A ver, ¿tienes algún percusionista favorito? Fíjate que tengo modelos, por ejemplo, la maestra Keiko Abe, me encanta precisamente mis maestros, Duncan Patton, Chris Lamb, pero como le comenté a Juan Arturo Brennan, mi músico favorito son los percusionistas, todos. ¿Por qué? Porque poder lograr hacer música con un instrumento rústico, por así decirlo, que no puede presentar, estoy hablando de los idiófonos, básicamente, que no pueden presentar melodías y armonías y todas estas bellezas, hacer música con algo simple, hacer algo tan completo, felicidades, colegas. A ver, ¿algún género favorito de la música fuera de tu área, fuera de la música académica? Me gusta la salsa. Ah, qué bueno. Y buena percusionista si te gusta la salsa además. A ver, un destino turístico fuera de México. Praga. Sala internacional favorita fuera de México. Rodolfinum. Comida internacional favorita. Ouch. O sea, ¿también México entra? No, fuera de México. Ah. No, ahora te pregunto de México, pero fuera de México. Ok. Fuera de México. Es que todas. Ok, digo una. La sopa de Praga. Destino favorito en tu país. Toda la zona maya. Comida favorita de México. El mole. El mole. Sala preferida en México. La sala en Nezahualcóyotl. Que todos de alguna manera hemos respondido a eso, los que tenemos la fortuna de estar aquí en México, porque es una sala riquísima y además donde Gaby hemos compartido conciertos tan lindos con la Orquesta Sinfónica de Minería. No me quiero despedir sin pedirles a todos los que ven y escuchan esto que sigan apoyando las orquestas no solo Minería, por supuesto, es donde Gaby y yo compartimos, pero la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, están compartiendo material en redes sociales, en YouTube, en sus canales, en sus páginas de Facebook,
pueden ir a verlo y nos apoyan muchísimo con eso. También este canal, por supuesto, denle like, compartan y suscríbanse. Y bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias a ti, querida Gaby, por haber venido a la entrevista clásica. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, a todos, por supuesto a la Orquesta Sinfónica de Minería, con todo el patronato, que nos apoyan muchísimo. Y bueno, ahí está, y también, todo, como bien dices, todo el gremio de la música, que bueno, gracias a que hay músicos haciendo música, es que este mundo puede seguir adelante con esa amabilidad del arte, de la música. Muchas gracias a todos, gracias también a todos los que nos apoyan, escuchando los conciertos y atendiendo con sus presencias, ya sea virtual o ya sea presencial. Muchísimas gracias a todos, y también los que no pueden, pues también se les agradece el solo hecho de ser y estar. Así es, bueno, muchísimas gracias igual y chaito. Gracias.